Hello, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Influencia Positiva Podcast. Yo soy su host, soy Claudia Schiss y quiero agradecerte por estar aquí. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde que nos encontramos en este espacio, pero bueno, quiero darte la bienvenida. He estado pensando en muchos temas que quisiera hablar con ustedes. Hice una encuesta en Instagram y obviamente el tema del que estamos hablando hoy, del que vamos a hablar hoy, es el tema ganador. Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida. Antes de empezar a hablar sobre el tema de este capítulo, quiero decirte que todavía está disponible hasta el día viernes el curso de planificación abundante del tiempo, ¿sí? Este curso es la primera edición del curso de planificación abundante y tiene como objetivo ayudarte a encontrar exactamente hacia dónde quieres ir, cómo quieres ir y cuáles son las acciones concretas que debes tomar cada semana para poder llegar a ese punto, ¿sí? Tomando en cuenta de que estamos a mitad del año, puedes empezar a crear esa planificación abundante, crear esa planificación estratégica que te permita en diciembre estar en un lugar en el que te sientas bien, en el que quieras cumplir todas tus metas, en el que estás cumpliendo todas tus metas y en el que puedas crecer y seguirte desarrollando. Esta herramienta es una herramienta que la vas a poder usar para siempre porque la planificación abundante del tiempo es algo que se usa todo el tiempo. Yo lo utilizo siempre, lo utilizo en mis proyectos, lo utilizo en mis visualizaciones, lo utilizo en lo que quiero lograr, lo utilizo para planificar y organizar mis días según como yo quiero verme y sentirme. Así que de verdad te recomiendo muchísimo este curso que te va a ayudar a poder tener esa planificación abundante del tiempo, no desde el hacer, no desde estoy frustrada y no logro mis metas, no, yo quiero que tú hagas una planificación del tiempo diferente, ¿sí? Que realmente tomes conciencia sobre qué estás haciendo con tu tiempo y cómo puedes mejorar eso para ti y cómo quieres que eso sea para ti. Así que bienvenidas todas, estamos ya 80% llenos en nuestras inscripciones, así que si todavía no estás en el curso, ve por él ahora. Tenemos disponibilidad hasta el día viernes para comprar el curso y si estás escuchando este podcast y ya no está disponible el curso, pues te pones poner en lista de espera para la siguiente edición. Con eso dicho, con eso aclarado, vamos a irnos con el tema que nos junta hoy, que nos compete hoy, que es todo lo que aprendí de mi propósito a mis 30 años. Y quiero empezar hablándoles en este podcast sobre la típica frase. Bueno, no sé si a todo el mundo le dicen lo mismo, pero mi mamá me decía, cuando llegues a los 30 te vas a sentir imparable, vas a sentir que, no sé, como esa crisis de los 30, ¿no? Y yo cuando me imaginaba la crisis de los 30 decía, voy a querer dejar todo botado, voy a dejar de querer ser mamá, no lo sé, como súper raro. Me imaginaba como la crisis de los 30 realmente como en un momento, ustedes saben, cuando te dicen crisis es como que todo, deseas cambiar todo y no estás contenta con nada en lo que tienes. Y la verdad, para mí, la crisis de los 30 llegó, sí llegó. Y creo que me monté en la crisis de los 30 desde una forma súper alineada, súper chévere. Porque sí me cuestioné muchas cosas, no puedo decirte que no, sí me cuestioné muchísimas cosas, me pregunté muchísimas cosas, pero creo que encontré mi propósito y creo que me embarqué en ese tren de los 30 para darle con todo, para lograr hacer todos mis sueños realidad y para poder ir descubriendo en el camino también las respuestas, ¿sí? Porque a veces cuando tú te haces preguntas o cuando tienes ganas de lograr cosas, en el camino van apareciendo posibilidades y respuestas a eso que tú al principio creías que iba a ser de una forma y empieza a moldearse, ¿sí? Empieza a madurarse y empiezas a darte cuenta que mejor va por este lado y que vamos haciendo estos cambios, etcétera. Entonces, cuando me llegaron los 30, me acuerdo súper clarito, me acuerdo que cumplí 30 años y como que al principio de los 30 dije como que, no se siente nada, ¿sí? No se siente nada, no siento nada, esto es normal, yo me siento de 24. Y cuando fue pasando el tiempo, había tenido ya mi segunda hija estaba por cumplir los 6 meses de nacida, ya no teníamos planes y no tenemos planes de tener más hijos, entonces yo sentía como que esa etapa de la maternidad estaba como check, ¿sí? Tenía mis 2 hijas y yo ya me había convertido en madre de 2 y ahora quería volver a recuperarme, ¿sí? A recuperarme en mi espacio, en mi trabajo, en lo que yo quería hacer y
me empecé a cuestionar muchísimo, muchísimo lo que yo estaba haciendo en redes sociales. Entonces, si ustedes se van hace 2 años atrás, yo voy a cumplir 32 este año, si ustedes se van hace 2 años atrás, pueden darse cuenta que yo manejaba mis redes sociales totalmente diferente de lo que manejaba hoy. Entonces empecé a cuestionarme, más que en el plano personal y familiar, porque sentía que yo en ese plano como que ya había alcanzado todo lo que quería alcanzar y estoy en realidad en una muy buena fase ahí. Con mi esposo hemos hecho mucho trabajo espiritual y emocional de la mano, juntos, entonces creo que eso como que nos ha permitido crecer y evolucionar juntos en cuanto a nuestras vidas personales, emocionales y amorosa también. Pero en la parte profesional sí me sentía estancada, me sentía frustrada, me sentía no cansada, pero me sentía como cansada de estar haciendo lo que estoy haciendo, que en ese momento era trabajar en la empresa de mi esposo. Y no es que me sentía así porque trabajar en la empresa de mi esposo era malo, o para nada, para nada, para nada. Pero sentía que podía yo hacer muchas más cosas yo, ¿sí? Yo me veía ayudando a gente, yo me veía teniendo mi propio negocio, mi propia marca personal, tenía durante mucho tiempo ya como estancada la parte de trabajar con marcas, pocas marcas me llamaban y querían trabajar conmigo, entonces no estaba como en ese lugar en lo profesional como yo quería. Y obviamente yo con toda la sinceridad del mundo le venía diciendo a mi esposo, sabes que yo ya no quiero trabajar en la empresa, no porque tenga algo en contra tuyo ni de la empresa, sino porque siento que yo quiero empezar a descubrir mi propio camino, ¿sí? Y creo que al principio él sí sintió como ella se quiere ir como del lugar, porque físicamente yo todavía trabajo en el edificio donde mi esposo tiene su empresa, pero no trabajo directamente en la empresa de él. Colaboro por aquí y por allá, pero no estoy directamente trabajando en la empresa de él. Entonces le dije, pero yo quiero seguir estando en el edificio, quiero que me prestes una oficina. Y obviamente me dijo que claro, que sí, que dale. Pero yo en ese momento, ¿sí? En noviembre del 2019, yo no podía tomar la decisión como decir, bueno, me abro de aquí, no me pagues más un sueldo, porque obviamente yo estaba trabajando en relación de dependencia en la empresa de mi esposo, tenía un sueldo, porque no tenía como el banquito el fondo, ¿no? El fondo para poder empezar a trabajar en lo mío tranquilamente. Entonces me empecé a planificar. Entonces aquí empecé a aplicar planificación abundante del tiempo y empecé a ver cuánto dinero necesitaba para poder salir adelante con mi empresa, cuánto necesitaba generar todos los meses para poder empezar a trabajar de manera totalmente independiente. Y tomé la decisión mientras trabajaba en la empresa de mi esposo, ¿sí? Mientras en mi tiempo libre tomé la decisión de contratar a una persona que trabajara conmigo en este proyecto, ¿sí? Decidí destinar un dinero de lo que yo recibía para poder trabajar en las cosas que yo quería hacer. Entonces lo primero que hice fue montar mi blog, crear mi página web, empezar a crear contenido con esta persona que me ayudaba, me daba soporte, hacíamos todo el tema de fotos con ella me tomaba las fotos, etcétera. Entonces trabajaba conmigo como asistiéndome en todo este tema de mi, entre comillas, proyecto o emprendimiento personal, que era trabajar mi marca, ¿verdad? En mi blog, en mis redes sociales, entonces subíamos el contenido, ella lo hacíamos todo en conjunto, ¿verdad? Pero ella hacía la parte operativa para yo poder seguir trabajando en la empresa de mi esposo y obviamente no fallar en ese trabajo. Entonces encontré a la persona que hoy en día trabaja conmigo en mi empresa, se llama María Sol. Ella trabaja y ayuda y asiste a muchas de ustedes en todos los comunicados, en toda la parte operativa, ¿sí? En operaciones trabaja con ustedes. Entonces ella empezó a trabajar conmigo y la verdad es que empezamos a ver resultados súper rápido después de haber montado la página web, después de empezar a trabajar en redes sociales. Me acuerdo que desde enero, o sea, digamos que habían pasado 2 meses y ya habían marcas queriendo trabajar conmigo, queriendo volver a hacer publicidad en redes sociales, y en medio de eso llegó la pandemia. Ya llegó la pandemia y dije, wow, ok, esto se va a parar, esto ya no va a poder seguir porque la pandemia lo detuvo todo. Y al contrario, la empresa de mi esposo pues tuvo su stop, ¿no? Se detuvo completamente, y yo empecé a trabajar muchísimo más en la parte de mi empresa, en la parte de mi marca personal, y la verdad es que yo logré sostenerme a mí, no solo a mí, sino también a María Sol, que trabajaba conmigo durante todo el tiempo de la pandemia, ¿sí? Entonces,
empecé a transitar por ese camino de empezar a crear mi empresa personal y mi empresa y mi marca personal en realidad. Entonces, cuando llegué a los 30 me di cuenta que yo podía hacer algo más por mí, ¿verdad? Yo podía hacer algo más por mí, yo quería hacer algo más por mí y me sentía como en esa lugar estancada, me sentía como el genio de la lámpara de Aladino, como metido en un lugar muy pequeño, como que no podía tomar mis propias decisiones, no podía hacer lo que yo quería, no podía lograr lo que yo quería, y entonces descubrí en ese transitar, ¿sí? En ese transitar de empezar a tomar esas decisiones, empecé a descubrir que yo quería ayudar a mujeres a crecer y a desarrollarse. Y al principio lo empecé haciendo desde el tema de la maternidad, porque muchos de ustedes me siguen por ser madre, ¿sí? Porque compartimos juntas la realidad de que somos madres, ¿verdad? Entonces empecé a hacer tips de vida y estilo, tips de alimentación para los niños, tips de maternidad, etcétera. Pero mi profesión, lo que yo decidí estudiar porque me encanta también, es ingeniería comercial, negocios, ¿sí? Negocios. Yo estudié negocios, estudié marketing, estudié ventas, estudié todo lo que tiene que ver con contabilidad, con balances, etcétera. Entonces eso me llama mucho la atención y dije, ¿cómo puedo combinar maternidad con negocios y ayudar? Entonces aquí empezamos a desarrollar todo este contenido que realmente aportaba muchísimo, ¿sí? A madres emprendedoras, a madres que querían sacar adelante su negocio, que querían empezar a ser más productivas, y el propósito se transformó básicamente en eso, en ayudar a madres, mujeres emprendedoras que querían salir adelante y ser más productivas y conseguir a la final la vida de sus sueños, ¿verdad? Entonces, en medio de todo este proceso, ya les he contado que, bueno, me decidí por contratar a una persona, encontré mi propósito, ¿verdad? Después de muchas preguntas, la verdad me hice muchísimas preguntas, me di cuenta que había mucho más disponible, porque yo decía, no puede ser que solo esto esté disponible, no puede ser que solamente a estos tenga yo que hacer o dedicarme en las redes sociales. Yo puedo hacer mucho más allá, y empecé a hacerme todas estas preguntas de qué más puedo hacer, qué más puedo lograr, y empecé a capacitarme, ¿sí? Esta fue una clave fundamental para encontrar mi propósito y empezar a sacar todo el contenido que yo tenía en mi mente y en mi corazón, fue capacitarme, ¿sí? Entonces empecé a capacitarme, hice muchos cursos, hice muchas certificaciones, me capacité en marketing digital, me capacité en manejo por indicadores, me capacité también en conocer cómo funciona la personalidad del ser humano y por qué se comporta de una X, Y, Z forma. Empecé a trabajar más en cómo realmente ser más productivo, ser más ejecutiva en mi tiempo, en mis finanzas, para lograr esa libertad financiera y ejecutiva que yo quería tener, porque al final lo que yo quería era ayudar a mujeres, quería que madres emprendedoras, mujeres en general, puedan lograr la vida de sus sueños a través de sus emprendimientos, a través de ser más productivas, pero también quería obtener para mí, porque ese también era mi propósito, quería lograr para mí libertad ejecutiva y financiera, es decir, que yo pueda tener mi negocio, mi empresa desde cualquier parte del mundo, dándome frutos económicos. Entonces, la verdad es que este recorrido de encontrar mi propósito durante estos 2 años ha sido fundamental, ha sido maravilloso poder capacitarme, poder seguir mi intuición, poder seguir mi corazón y poder realmente creer en mí. Por eso te digo que invertir en ti es una de las inversiones más importantes que puedes hacer. También invertí muchísimo en saber cómo obtener esa libertad ejecutiva y financiera, es decir, cómo delegar, cómo aprender a delegar, cómo poder ser mucho más eficiente con mi tiempo, cómo poder realmente diseñar eso para mí y cómo poder lograr los objetivos de una manera mucho más rápida, ¿sí? Mucho más rápida y disfrutando del camino. Entonces, fueron momentos súper retadores, porque me sentí al principio, cuando me cuestionaba, me sentí como vacía, ¿sí? Como que no tenía o no había logrado mucho. La verdad me sentí muy frustrada, muy encerrada, así como les digo, como el
el genio de la lámpara de Aladino, como sin poder sacar todo su potencial. Pero cuando me di cuenta y empecé realmente a hacerme estas preguntas y a permitir que las respuestas empiecen a llegar a mi vida, a capacitarme y a encontrar el camino por aquí y el camino por allá, y empezar a darme tiempo y a invertir en mí, y ver que esto estaba a la vez dando resultados con marcas que querían trabajar conmigo, con estar logrando ingresos, no solo para ayudarme a mantenerme a mí y a la empresa con los gastos que ésta tiene, sino también a duplicar y hasta triplicar el ingreso que yo estaba teniendo en una relación de dependencia. Entonces, ese camino fue maravilloso, sigue siendo maravilloso porque sigo capacitándome, porque tengo muchas más ideas en mente, muchas cosas que quiero aprender y muchas cosas que quiero lograr. Así que si tú estás en los 30, si te estás cuestionando, si te estás preguntando qué hago aquí, cómo puedo mejorar esto, qué más puedo crear, qué magia puedo crear en mi vida, cómo puedo obtener más de esto, cómo puede lograr más o cómo puedes lograr más, te recomiendo primero que te hagas esas preguntas y escribas en un papel las respuestas a esa pregunta, te analices en tu situación ahora y veas primero qué puedes mejorar tú, qué puedes cambiar tú, qué puedes aprender tú para llegar a esa realidad que quieres lograr, qué tienes que como eliminar de tu vida, que tienes que cambiar en tu vida, que tienes que desechar de tu vida para poder llegar a esa realidad. Y también capacítate, ¿sí? Capacítate en lo que sientas que es lo que necesitas en ese momento. O sea, yo empecé este proceso de capacitación como con el fin de poder aprender más de administración, porque yo había estudiado ingeniería comercial, pero ese curso me abrió la mente a poder realmente expandirme, ¿sí? Hice el curso de libertad ejecutiva y financiera, por ejemplo, que me hizo ver que podía tener libertad ejecutiva y financiera. Luego hice el curso para conocer cómo se comporta el ser humano y cuáles son los indicadores, cómo trabajar por indicadores y estadísticas. Luego empecé a hacer los cursos de marketing digital, cómo empezar a crear mejor contenido, etcétera, etcétera. Pero no fueron cursos que como que los hice como para responder a esas preguntas, sino que en esos cursos fui encontrando las respuestas a esas preguntas. Entonces, capacítate, ¿sí? Invierte en ti, en tu conocimiento, lee, escucha podcast, investiga, sigue a personas que te puedan influir y que te puedan dar información de valor, y permítete caminar en ese proceso para poder ir descubriendo cuál es el camino. Como te dije, yo al principio empecé haciendo mi blog y hablando de maternidad, y ahora estoy haciendo algo totalmente diferente. No es que elimine el blog, sigo haciendo el blog, sigo teniendo mi página web, pero ahora estoy ofreciendo productos para ayudarte y para que te puedas formar y puedas transformar también estos aspectos de tu vida que yo sé, porque yo he estado ahí, que se necesita poder hacer, se necesita poder tener, ¿verdad? Entonces permítete también evolucionar y que todo conocimiento que tú obtengas en tu vida y en tu día a día se vaya madurando y se vaya acoplando y se vaya ajustando a eso que tú quieres lograr. Así que todo esto es lo que aprendí a mis 30 años. Creo que por suerte, como les dije al principio, me subí al tren como de una forma súper relajada, porque yo decía, wow, si me llega la crisis de los 30, y es como la crisis de los 40 o 50 de los hombres que como dejan todo y se dedican a farrear y a eso, yo dije, ok, no sé cómo va a terminar esto, pero la verdad es que creo que tomé esta crisis de los 30, digamos, de la mejor manera, autoevaluándome, autoanalizándome, perdonándome también y siendo amable conmigo misma y viendo en qué puedo mejorar, ¿sí? Y con gratitud, porque igual todo lo que yo he transitado en este camino y todo lo que yo hice antes del 2019, lo que hice en televisión, lo de Miss Ecuador, trabajar con mi esposo, hacer los noticieros, todo eso sumó y aportó a mi vida para yo poder
dar este paso, ¿sí? Dar este paso y realmente crecer, florecer y prosperar en mi propósito que es ayudarte a ti, ayudar a muchas mujeres, madres, emprendedoras, empresarias, mujeres exitosas que quieren lograr la vida de sus sueños y que no se quieren quedar estancadas y que no quieren estar en el mismo lugar de siempre, sino que quieren seguir creciendo porque saben que se lo merecen y porque saben que si ellas están bien y ellas logran ese crecimiento y ellas logran esa expansión, todas las personas que están alrededor de ellas lo van a lograr y sus negocios lo van a lograr y sus ideas y sus pensamientos lo van a lograr. Entonces, gracias por haber estado hasta este punto, gracias por haber escuchado el podcast hasta este momento. La verdad es que nunca había hablado sobre esta crisis, sobre este momento que pasé. Esto es un episodio de mi vida que solo lo viví con mi esposo y lo hablaba con él y lo conversaba con él, pero creo que he llegado a un lugar súper lindo. Estoy muy agradecida por el momento en el que estoy viviendo, por las cosas que estoy experimentando, por lo que está llegando a mi vida. Me siento agradecida, dichosa y feliz de estar aquí, y no me quiero ir sin antes decirte que te espero en el curso de planificación abundante del tiempo. Ahí vas a tener todas las herramientas y todo lo que yo aprendí y todo lo que yo apliqué en mi vida para poder realmente encontrar las respuestas y empezar a diseñar el camino para poder lograr y estar en el lugar que estoy hoy. Pero recuerda que esta decisión no la puedo tomar yo por ti, es una decisión que la tienes que tomar tú para ti, porque recuerda que todo lo que nosotros hacemos y decidimos nos afecta a nosotras directamente. No te quedes sentada, no te quedes de brazos cruzados. Créeme que el tiempo que tienes en este momento, los deseos que tienes en este momento y los sueños que tienes en este momento están hechos para vivirse y para hacerlos realidad. Porque si los sueñas es porque lo puedes lograr. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima edición de Influencia Positiva Podcast. Te quiero, te abrazo, te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto.